Buenas noches. Buenas noches. Buenas. Vamos a continuar con la clase. Teníamos para hoy, habíamos hablado que íbamos a armar los grupos. Hasta ahorita solo he recibido uno de los grupos. Entonces, para que los que todavía no están en grupo pueden unirse y me mandan el listado. Tenemos un grupo, creo que todavía podríamos mañana esperar para mañana recibir los demás. Si ya se han armado un grupo, si no, pues vamos a dividirlos en la clase. Vamos a continuar también. Recordemos que el miércoles es examen, ¿verdad? De 7 a 9. Entonces, clase sería hasta mañana y el miércoles solamente lo que es el examen. Bien, vamos a continuar con las ganancias de calor para un sistema de cuartos fríos. Habíamos calculado, o hemos visto, mejor dicho, solo estamos en conceptos, no hemos tomado los ejemplos todavía, que nosotros podemos tener transmisión de calor por paredes. Podríamos tener paredes, pues incluso incluye pisos y techos. Calor o infiltración de aire al espacio refrigerado. Ese pues es el aire que ingresa por aberturas, fisuras o cada vez que se abre la puerta. Ese aire que ingresa desplaza aire que ya está frío. Pero el equipo tiene que agarrar este aire nuevo y tener que enfriarlo hasta las temperaturas de almacenamiento y eso pues representa una carga térmica, carga de refrigeración. También hablamos de calor procedente del mismo producto, lo que por ahí nos habíamos quedado, que es el calor necesario primero, bueno, dependiendo hasta qué nivel vamos a llevar el producto, necesitamos primero enfriar ese producto y si la temperatura de almacenamiento es por debajo del punto de congelación de ese producto, entonces vamos a necesitar también el calor por congelación y luego hay que seguirlo enfriando todavía más, pero ahora por debajo del punto de congelación. Entonces, el calor de enfriamiento del producto puede tener tres calores, dos de enfriamiento y uno de congelación. O con términos de aire, dos calores sensibles y uno latente. También podemos tener carga por respiración del producto. Creo que por eso era que nos quedamos la clase anterior. Carga por respiración del producto, que es una carga generada por procesos fisiológicos del producto. A medida pues están los productos almacenados, van desprendiendo calor por su propio proceso fisiológico. Y habíamos llegado que todas esas cargas se suman, calor por transmisión, calor por infiltración, calor por producto, se suman y todavía hacen falta un par de calores más. Uno es por la ocupación de personas que puede haber en el cuarto frío. Digamos cuartos fríos donde las personas entran y quedan un tiempo determinado, un tiempo suficiente como para que el cuerpo de la persona desprenda calor hacia el cuarto frío. Ese calor hay que sumarlo también, ya sea de forma intermitente o constante que esté la persona en el cuarto frío, hay que sumar ese tiempo, esa cantidad de horas y calcular o estimar cuánto calor desprende la persona por cada hora. Y si la persona está 4 horas al día, entonces multiplicamos ese calor por 4 y esa va a ser la ganancia por persona durante 24 horas en ese cuarto frío. Si son cuartos grandes, que son más que un cuarto, son una bodega y donde se realiza algún tipo de proceso y la persona permanece constante 24 horas, entonces sería esta ganancia de calor por 24 horas. ¿Por qué lo hacemos? Porque todos los calores anteriores, recordemos que todos son calculados en base a un calor ganado durante todo un día, o mejor dicho, durante 24 horas. Entonces, para poder sumar de forma correcta los calores, esta tabla que está en el libro y también un PDF que les compartimos, me da el calor por hora.
Entonces, pero nosotros lo necesitamos por 24 horas para poderlo sumar a las cargas anteriores. Y luego otro tipo de cargas, pues pueden ser cualquier otro tipo de energía generada ya sea por motores o equipos mecánicos que puedan haber adentro del cuarto refrigerado. Pueden ser equipos necesarios para cortar carnes, para limpieza, eh, para transporte internamente, si es alguna bodega grande y necesitamos algún montacargas adentro para mover el producto, pues todas esas cargas también se tienen que sumar. Hay algunas reglas de dedos, como el que estamos viendo en esta tabla. También en PDF hay otros tipos de carga que no sean personas, productos ni transmisión. Eh, lo mejor es calcular los BTU o watts que puede generar ese equipo. Y si no, pues hay reglas de dedo que según el tamaño de HP, tamaño de motor en HP, según ese tamaño de motor, así van a ser la cantidad de BTU por hora que puede generarse por ese equipo. Eso pues cuando veamos, vamos a hacer algunos ejemplos primero individuales para cada carga y después vamos a hacer un ejemplo completo de un cuarto frío. Entonces, en su momento vamos a aplicar nuevamente esas tablas que vimos para personas y equipos. Bien, los cálculos, si ven, son pocos, son mucho más resumidos, mucho más sencillos que un cálculo de carga térmica para aire acondicionado. Solo necesitamos calcular transmisión por paredes, pisos y techos, infiltración del producto, dependiendo del almacenamiento, pues va a depender cuántos calores, de enfriamiento, congelación. Y si son vegetales, tenemos que agregar el calor de calor por respiración. Luego, sumarle calores por personas, cargas internas por personas, por equipos. Bueno, incluso lo que se no lo mencionamos, sí, no lo mencionamos, pero también puedo tener carga por iluminación, por las lámparas internas. Dependiendo de los watts de esas lámparas, un porcentaje de esos watts se convierte en calor, entonces también debemos sumarlo a la carga de refrigeración. Bien, todos esos calores que hemos estado estudiando, conceptualizando, están en términos de 24 horas. Eso quiere decir que es carga generada cada 24 horas o podemos decir una carga horaria, perdón, una carga diaria. Es decir, diariamente cuánto calor se genera en el cuarto frío y que debemos extraer con nuestro circuito de refrigeración. A esto lo vamos a llamar carga diaria, cada 24 horas. Pero los equipos, al igual que aire acondicionado, los equipos se calculan sus dimensiones, su capacidad, no en carga diaria, o sea, no en BTU por 24 horas, sino que se calcula en carga horaria, es decir, BTU por hora. Entonces, si nosotros calculamos nuestra carga de refrigeración diaria, o sea, cada 24 horas debemos convertirlo a carga horaria, es decir, por hora, para poder seleccionar el equipo. Y para eso, pues hay una ecuación bien sencilla que es la carga diaria, o sea, la carga en 24 horas dividida entre las horas de operación. Tiempo de operación, pues, del equipo de refrigeración. Eh, digamos, si yo tengo 120,000 BTU hora, perdón, cada 24 horas lo divido entre las horas de operación. Si fuesen 10 horas, entonces yo tendría un equipo con una carga horaria de 12,000 BTU hora. Y así pues, vamos calculando el equipo. Hay algunas reglas de dedo, a menos que yo conozca bien el comportamiento de mi equipo, pero hay algunas reglas de dedo sobre qué tiempo utilizar en esta ecuación. Y el libro pues menciona que dependiendo el tipo o dependiendo la temperatura de almacenamiento, así van a ser las horas que vamos a utilizar para este cálculo. Por ejemplo, para cámaras con temperatura de almacenamiento de más de 35 grados Fahrenheit, nos recomienda pues utilizar un tiempo de operación de 16 horas. Es decir, que la carga diaria que nosotros calculemos la dividimos entre 16 horas y ese va a ser nuestra carga horaria para cálculo del equipo. Pero si tenemos cámaras
de menos de 35 grados Fahrenheit, vamos a tomar entre 18 y 20 horas de operación. Para calcular pues el equipo de refrigeración. Bien, ahí hay un ejemplo que vamos a ver más adelante. Ahorita pues, ya casi vamos a terminar los conceptos de la mitad de este parcial, porque la otra segunda mitad es dimensionamiento de tuberías. Esa la vamos a dejar para más adelante, después de que veamos bien el ejemplo de cálculo de cuarto frío. Bien, para seleccionar el equipo, obviamente pues hay que conocer el equipo, pero hay que conocer la carga horaria que acabamos de hablar hace un momento. Pero también hay un valor importante que debemos conocer del equipo y es la diferencia de temperaturas entre el ambiente del cuarto o la temperatura de almacenamiento, como lo queramos llamar, y la temperatura de saturación del refrigerante. Temperatura del aire en el cuarto es la temperatura de almacenamiento. Y la temperatura de saturación del refrigerante, pues eso lo aprendimos en primer parcial, es la temperatura a la cual se está evaporando el refrigerante en el evaporador, en el serpentín del evaporador. Entonces, si nosotros tenemos una temperatura de almacenamiento de 20 grados Fahrenheit y el refrigerante se evapora a 10 grados Fahrenheit, perdón, tenemos 20 grados Fahrenheit de almacenamiento y el refrigerante se evapora a 30 grados Fahrenheit, o 20, nosotros tenemos un diferencial de 10 grados. Entonces, ese diferencial es el que nosotros necesitamos para seleccionar el equipo. Si tenemos almacenamiento 40 y temperatura de evaporación de refrigerante de 30, también tenemos 10 grados de delta T. Diferencial de T. Y eso pues va a depender ya pues del equipo. El equipo pues según su aplicación. Aquí hay algunos ejemplos para este diferencial recomendado. Normalmente andan en 10 grados, la mayoría de las ocasiones. Entonces, ese dato es importante para seleccionar nuestros equipos. ¿Qué tipo de equipo vamos a seleccionar? Después de que calculemos la carga de refrigeración, pues vamos a seleccionar evaporadores. Vamos a seleccionar evaporadores. Tenemos ahí pues 3 tipos. Que vamos a ver más adelante, de un fabricante llamado PON. Esa carga de refrigeración, el equipo debe tener la capacidad de cumplir con la carga de refrigeración. Es decir, si a mí me da una carga de refrigeración de 110,000 BTU hora, mi equipo debe tener mínimo la capacidad de 110,000 o más, pero no menos, porque entonces no va a tener capacidad de cumplir con la carga. Para eso, pues vamos a hacer uso de las características de los evaporadores, pues obviamente va a depender del fabricante, luego va a depender del modelo y qué es lo que vamos a buscar. Para seleccionar nuestro equipo, tenemos que saber primero cuál es el rango de temperatura que puede lograr ese equipo, hablando pues de almacenamiento. Según este equipo, tiene una capacidad de almacenamiento de 25 grados Fahrenheit o más. Es decir, 25, puede ser 30, pero no menos de 25. También va a depender de, aquí está el valor que acabamos de hablar, temperatura, perdón, DT de 10 grados Fahrenheit. Entonces, tenemos una evaporación de 25. Nuestro almacenamiento pudiese ser 35. Un ejemplo para mantener siempre este delta T de 10. Entonces va a depender, selección del equipo, pues obviamente de la aplicación y del modelo, pero una vez que ya estamos seleccionando el modelo, ¿cuál tamaño vamos a seleccionar? Pues primero tenemos que ubicarnos en la temperatura de almacenamiento que puede lograr ese equipo y el DT, que normalmente es de 10, como acabamos de mencionar. Y luego, pues buscar su capacidad en BTU por hora, 215,000 BTU hora, 270,000 BTU hora. Pues después de calcular el cuarto frío, yo voy a saber cuál de todos estos modelos es el que yo debería utilizar. Este es otro modelo, pero vemos que este valor cambia.
En el anterior, pues eres para cuartos que yo pueda mantener a más de 25 grados Fahrenheit. En este caso, para cuartos de menos de 20 grados Fahrenheit. Estos son para baja temperatura. El anterior, pues, es una temperatura media. Y estos son para baja temperatura. Y el mismo concepto, el DT no está rotulado, pero depende del modelo y de la capacidad de enfriamiento que yo quiero lograr a esta temperatura de almacenamiento. Bueno, otro ejemplo, tenemos por aquí nuevamente la temperatura de almacenamiento que puedo lograr con este equipo y el DT que sigue siendo de 10 grados. 10 grados, el modelo y la capacidad de enfriamiento. Son equipos pequeños, 13.000, 15.500. Los anteriores eran equipos más grandes de 105.000, 525.000, hasta más de 1.000.000, 1.120.000 BTU. Para algún tipo de bodega o una aplicación de 4 frío grande. Condensadores también los tenemos que seleccionar. Y así como seleccionamos el evaporador para que cumpla, la capacidad de evaporador tiene que ser igual o mayor a la capacidad de refrigeración que nosotros nos dé al calcular el cuarto frío. Lo mismo el condensador. El condensador también debe tener la capacidad del evaporador. Si yo escojo un evaporador de 120.000 BTU hora, voy a escoger un condensador para 120.000 BTU hora. Entonces, eso también lo vamos a ver después de seleccionar nuestro cuarto frío. Vemos que hay de diferentes tipos de tamaños. Esto es una idea de la capacidad que puede manejar cada uno. Estos pues son sumamente grandes para capacidades grandes y cuartos fríos grandes. Nuevamente, tenemos unas tablas características o tablas de operación, como lo queramos llamar, de los condensadores, que a su vez pues va a depender siempre de una capacidad. La capacidad pues debe ser igual o mayor que la capacidad del evaporador que seleccionamos. También vamos a depender de un delta T. Y aquí pues nos da las varias opciones, 8, 10, 12, 14. En la mayoría de los casos sea 10. Entonces utilizaríamos esta columna para selección del condensador. Luego, pues las demás características, digamos, el refrigerante, el modelo, y pues, bueno, ahí nos vamos a quedar en cuanto a conceptos. Ya tubería, pues ya es un tema diferente, lo vamos a ver después de que hagamos el ejercicio de cálculo de cuartos fríos y selección de equipos. Después de seleccionar el equipo, debemos ubicarlos en un plano, en una ubicación física. Tenemos que definir la ruta de tubería y después de eso definir qué diámetro de tubería voy a utilizar para pues ya tener un diseño más completo del sistema de cuarto frío. Por ahorita vamos a ver algunos ejemplos puntuales de los cálculos que acabamos de ver. Vamos a comenzar hablando con un ejemplo de transmisión. Pero antes de eso, quisiera ir a la carpeta porque, bueno, estas tablas que están aquí, que están acá, son tablas de libro. Y esta tabla 14.1 hace una referencia a la tabla de libro. Pero también estas tablas las tenemos en un PDF que les compartimos. Y creo que es este, Manual de Ingeniería de Refrigeración. Vamos a ver. Sí, este es. Estas tablas que están en el libro también están en este Manual de Ingeniería. Y quizás en este Manual de Ingeniería están un poco más claras, tienen una mejor definición, entonces podemos utilizar las de este manual en lugar del libro. Pues el libro es una fotocopia. Hasta la vez no he podido encontrar libro con buena definición, sino que un libro con una edición ya de hace varios años y lo que ha estado surgiendo pues son copias de copias, entonces no son tan claras las tablas. Esta se mira más o menos bien, pero hay otras que sí, esta por ejemplo ya cuesta un poco ver bien los números. Entonces podemos utilizar mejor el PDF, al final es el mismo concepto, mismo procedimiento y son las mismas tablas. Entonces vamos a ver, vamos a comenzar.
Solo para verificar esas tablas, no recuerdo en qué página comienza. Aquí está. Aquí comienzan las tablas. Bueno, este manual también da recomendaciones constructivas del cuarto frío, recomendaciones de en qué lugar colocar los evaporadores con respecto a las puertas de acceso. Si tengo varios evaporadores, me recomienda pues las ubicaciones idóneas en el cuarto. ¿Cuáles son las mejores ubicaciones? Bien, pero lo que queríamos ver era estas tablas que vimos en la presentación, también están en este PDF, solo que tienen numeración diferente, entonces hay que tomar en cuenta en eso. Tenemos la tabla de transmisión, similar a la que está en la presentación. Eh, Incluso aquí pues da algunos valores texto, teoría adicional que nos puede servir incluso para el proyecto. Tenemos la tabla de factor corrección solar que vimos también. Tenemos las tablas de infiltración para cuartos de arriba de 32 grados Fahrenheit, cuartos abajo de 32 Fahrenheit. Tenemos la tabla para calcular cuántos BTU se ocupa extraer de cada pie cúbico infiltrado hacia el cuarto para enfriarlo. Los datos de producto. Aquí tenemos diferentes tipos de producto, su temperatura de almacenamiento recomendada, aunque pues ya en la práctica se pueden utilizar diferentes temperaturas. Lo importante es que aquí está el punto de congelación. Ese es un valor importante por el que me dice en qué punto yo hago el cambio de aquella fórmula de enfriamiento, en qué punto voy a calcular la congelación y en qué punto voy a continuar enfriándolo debajo del punto de congelación. El coeficiente o calor específico para calcular el enfriamiento por arriba del punto de congelación, el coeficiente o calor específico para calcular el calor por enfriamiento por debajo del punto de congelación y el calor latente, que es el que me sirve para datos de congelación. Tenemos también eh, las tablas de calor por respiración, cuánto calor genera por cada kilogramo, por cada libra masa de producto. Vamos a ver qué otras tablas. Tenemos, bueno, para bebidas, no hay mucha información para bebidas. La única bebida que me da información, pues, es de la cerveza. Entonces, si a alguien les toca en cuarto frío para bebidas, pueden utilizar esta tabla usando la cerveza, pues, de referencia. Al final, pues, todas las bebidas tienen mayor contenido de agua, entonces su comportamiento puede ser similar. Eh, Luego, pues algunos otros productos que tal vez no los hemos tocado en la presentación, pero que están disponibles. Bueno, aquí también está la información de motores eléctricos. Bueno, alguna recomendación de aislamiento, montacargas. Y tenemos montacargas adentro del cuarto frío. Según la capacidad de montacargas, así es la cantidad de calor que puede generar. Si fuese un cuarto frío en un laboratorio, pues tenemos aquí diferentes líquidos y sólidos químicos con su calor generado. Calor de ocupación. Este es el calor por persona. Solo que aquí hay una diferencia en la presentación o en el libro, y creo que es la única tabla que tiene la diferencia. Creo que es la única tabla, vamos a ver. La diferencia con el libro es que ese calor por persona me lo da en BTU por hora, o sea, me lo da en carga horaria. Pero el PDF me lo da por 24 horas, entonces ya me lo da en carga diaria. Entonces aquí no necesitaría multiplicar por 24 horas. Eh, Bien, ¿qué más podemos tener? Bueno, la verdad que eso es lo que tenemos por ahí. Bueno, plátano. Y carga donde generamos preparación de carne. O sea, ahí se genera mayor ganancia de calor por el proceso. Entonces vamos a utilizar, para los ejemplos, vamos a utilizar este PDF.
PDF con ingeniería, para ver los ejemplos puntuales que vamos a ver. Vamos a comenzar con transmisión. Vamos a utilizar la tabla que ya, aquí está. Vamos a utilizar la tabla 1. Entonces, si nos vamos a la presentación, vamos a buscar la parte donde hablamos de transmisión. Aquí está. Este es un ejemplo. La verdad que los cálculos de ganancia de calor son bien sencillos, no son procedimientos largos, no son extensos para sacar datos de las tablas, son bien puntuales, bien fáciles de acceder a los datos. Por ejemplo, si nosotros tuviésemos una pared de poliestireno de 5 pulgadas de espesor, que es la pared del cuarto frío, y tiene un área de 100 pies cuadrados. Aquí ya me están dando el área, pero si no tuviese el área, yo tendría que multiplicar largo por alto, y ese sería pues el área de pared. Tiene una temperatura exterior de 95 grados Fahrenheit y una temperatura interior de almacenamiento de 30 grados Fahrenheit. ¿Cuál es la ganancia de calor por transmisión a través de la pared? Aquí está el desarrollo. Es bien sencillo. Tenemos el valor K, que corresponde al poliestireno de 0.26. Un valor U, que este es extraído de las tablas. Ya vamos a ver cómo se extrae este valor. 78 BTU por pie cuadrado. Y el área, 100 pies cuadrados. Entonces, aplicando la ecuación, nuestro calor por esa pared sería un valor U, 78, por el valor del área, 100 pies cuadrados. Y esto pues es igual a 7.800 BTU por 24 horas. Recordemos que todos estos calores están dados cada 24 horas. Aunque yo aquí no lo escriba, pero 78 es BTU por pie cuadrado por cada 24 horas. Bien, ¿cómo obtuvimos estos datos? Entonces vamos a utilizar la tabla. Vamos a ver qué nos pide la tabla. Primero la tabla, en este lado me pide el material. Vemos que podemos tener corcho, lana mineral, podemos tener fibra de vidrio, poliestireno, podemos tener uretano, o podemos tener uretano aplicado en el lugar. Este es cuando solo tengo el espacio en las paredes y utilizo una espuma en algún bote, lo aplico a esa espuma y empieza a expandirse y se va endureciendo también, entonces se ha aplicado en el lugar. O paredes ya preconstruidas, propias como láminas. Bien, entonces necesitamos ubicar primero nuestro material. Voy a habilitar por aquí los comentarios. Voy a colocar por aquí, que aquí tenemos ubicado nuestro material. Es poliestireno de 5 pulgadas de espesor. Bien, estos valores que están aquí son los valores de U, que es el valor que nosotros estamos necesitando para la ecuación. Y nuestro espesor de pared, de esa pared de poliestireno es de 5 pulgadas. Entonces, este renglón es el que me va a dar mis valores de U para esa pared de 5 pulgadas. Pero, ¿cuál de todos estos voy a utilizar? Bien, en este lado nosotros tenemos esta diferencial de temperatura. Reducción de temperatura en grados Fahrenheit. Ese es un diferencial. Es la diferencia de temperatura del exterior menos el interior. Con exterior nos referimos al exterior del cuarto frío, que en este caso son 95 grados Fahrenheit, menos la temperatura interior, que son 30 grados Fahrenheit. ¿Cuál sería el diferencial? Pues serían 65 grados Fahrenheit. Voy a colocarlo con texto. Estos son 65 grados Fahrenheit. Colocarlo un poquito más pequeño para que se mire mejor. 65, bueno, está 65, no necesitaba escribirlo. Vamos a dejarlo por acá por ahorita.
65 grados Fahrenheit es la diferencia de temperatura exterior con el interior. Entonces, esa intersección, eh, esta intersección es la que me va a dar mi valor de U. La columna de 65 diferencia de temperatura con el renglón de espesor de pared de poliestireno. Y tiene un valor de 78. Y ese valor, pues, es el que utilizamos en la tabla. 78 BTU por pie cuadrado. Y luego de ahí, pues, ya calculamos mediante la ecuación multiplicado por área, 7.800 BTU por 24 horas. Bien, entonces debemos primero ubicar el material de mi pared, en este caso poliestireno, y ubicar el espesor de esa pared. Luego, en este lado, ubicar la columna correspondiente a diferencia de temperatura, temperatura exterior menos temperatura interior. En este caso son 65 grados Fahrenheit, ese diferencial, y le corresponde un valor de U de 78. 78 BTU por pie cuadrado cada 24 horas. Bien, y eso es transmisión por pared. Si yo tuviese una puerta, esa puerta es de vidrio, yo en lugar de buscar el material acá, lo que haría es ubicarme en estos renglones que dice ventana vidrio sencilla, ventana vidrio doble, ventana de vidrio triple. Eso es cuántas capas de vidrio tiene. Y ya no sería nuestro renglón, ya no sería donde está el espesor de 5 poliestireno, porque no es poliestireno. O esta pared de poliestireno puede ser que tenga una puerta, una ventana. Entonces, a esa área la vamos a multiplicar por un valor de U, pero nos vamos a ubicar en los renglones de ventana. Incluso si el piso normalmente es aislado, pero puede pasar que no esté aislado y que siempre tenga transferencia de calor. Entonces, en ese caso, nos ubicamos en el último renglón. Y todo sería siempre esta columna, pero intersectado con el renglón de piso, y si hubiese ventana, con el renglón de ventana. Entonces, en esta misma pared, yo tendría pared de poliestireno, y el área que le corresponde lo multiplico por 78. Imaginemos que de estos 100 pies cuadrados, ¿cuánto puede medir una puerta? Puede medir 1 metro de ancho por 2 de altos. Serían 2 metros cuadrados, son como 7 pies cuadrados. Entonces, si yo tuviese una puerta que es completamente vidrio, yo multiplicaría esos 7 pies cuadrados por 1760. Y podemos ver la gran diferencia, la transferencia de calor entre la pared de poliestireno y la puerta de vidrio. Entonces, ahí yo tendría también mi ganancia de calor por la puerta. Este mismo proceso debo hacerlo por todas las paredes. Si todas las paredes son el mismo material, el mismo espesor, pues solo sumo las áreas. No necesito hacer pared 1 más pared 2 más pared 3, sino que simplemente sumo todas las áreas y aplico el procedimiento. Y si aparte de eso, el piso no es aislado, entonces yo tendría que agregar también la ganancia de calor por el piso. Procedimiento exactamente el mismo. El área del piso multiplicado por su valor U, en este caso 325. Y así pues vamos calculando las ganancias de calor por conducción, por transmisión. Vamos a dejar los cuadros como estaban. Vamos a pasar ahora. Bueno, nos vamos a quedar con el siguiente ejemplo puntual. El siguiente es, ¿qué pasa si esa pared realmente no está en un interior, sino que está al exterior y le da el sol? Como ya está en exterior y le da el sol, tenemos que hacer una corrección por efecto solar. ¿Qué es lo que hacíamos con la corrección de efecto solar? Bueno, a ese diferencial de 75 le tenemos que sumar un factor de corrección. ¿Qué factor de corrección? Pues lo podemos encontrar en la tabla 14.3 del libro, o si nos vamos al PDF, lo vamos a encontrar en la tabla 3. Tenemos que ubicar primero, bueno, vamos a leer el enunciado.
El enunciado dice corrección por efecto solar. Si en el ejemplo anterior el cuarto frío está expuesto al sol, ¿cuál sería la ganancia de calor por la pared orientada al este y pintada de blanco? Aquí sí necesitamos conocer la orientación y la pintura a la cual está pintada la pared. Me dice que está orientada al este y pintada de blanco. Entonces, ¿cuál es el factor de corrección que debo sumarle al diferencial de temperatura utilizado en el ejemplo anterior? Entonces, nos vamos a la tabla. Vemos que primero tenemos que podemos ubicar la orientación. Vemos que está orientada a la pared este, pero hacia el este yo tengo varios tipos de pared. Tengo 3 tipos de pared. Lo que va a depender es qué tan claro es la pared o qué tan clara la pintura que se le aplicó a esa pared. Pueden ser colores oscuros, pinturas negras. Pueden ser colores claros, pintura blanca. Pueden ser superficies de color intermedios entre oscuro y claro. Puede ser color madera, color ladrillos, teja roja. Pero el ejemplo me dice que está pintada de color blanco. Entonces nuestro factor de corrección estaría en este renglón. Y en la intersección tenemos un valor de 4. Ese es nuestro factor de corrección. Entonces, si regresamos a la diapositiva, FC, que es factor de corrección, sería 4. Ese factor se lo vamos a sumar al diferencial de temperatura que teníamos. Por ejemplo, teníamos un diferencial de 65. Pero ahora no va a ser 65, va a ser 65 más 4. Entonces ahora mi diferencial va a ser de 69. Vamos a colocarlo por acá. Habría que interpolar porque está entre 65 y 70. Estaría en el valor de U. Necesitamos encontrar un nuevo valor U, que ahora estaría entre 78 y 84. Vamos a tomar, deberíamos interpolar, pero ahorita vamos a tomar como 83. 69 está bien cerca de 70. Vamos a tomar aproximadamente 83, ese valor de nuevo de U. Entonces necesitamos repetir ahora el cálculo. ¿Por qué? Porque ahora nuestro U es más alto. Desde el que le da el sol a la pared, ya su ganancia de calor es mayor. Entonces ahora tenemos un valor de U 83, misma área, pero ¿cuánto va a ser ahora mi calor? Va a ser 83%, va a ser 8.300 BTU por 24 horas. Esta va a ser mi ganancia. Ingeniero, disculpe, ¿por qué dice que es 4? Eso lo sacamos de la tabla. Ajá, ok. Lo sacamos de esta tabla cuando me dicen que la pared está expuesta al exterior. Ya está expuesta al exterior, necesitamos aplicar un factor de corrección. Me dicen que es una pared hacia el este, entonces nos ubicamos en la columna de pared este. Y luego me dicen que es una pared pintada de blanco. Entonces buscamos el renglón que corresponde a pared blanca, o sea, colores claros. La Ah, sí, intersección, sí. Ya. si la intersección de orientación con color de la pared, ese es mi factor de corrección, igual a 4. Aquí está nuestro factor de corrección igual a 4. Y eso se lo sumamos al diferencial de temperatura, que ahora serían 69. Gracias, Ahora, ingeniero. sí, es 69, ahora es 83 el valor U y aplicamos nuevamente la fórmula. 8.300 BTU cada 24 horas, a diferencia de cuando estaba en el interior, que era de 7.800. Entonces tiene una ganancia de 500 BTU adicionales por el hecho de estar en el exterior. Bien, 8:55. Esperaríamos para mañana tener terminados los grupos y entonces nos quedaríamos por aquí. Mañana, creo que mañana terminaríamos, comenzaríamos el ejemplo. Recordemos, examen el miércoles de 7 a 9. De 7 a 9, examen de primer parcial. Bien, entonces nos quedamos aquí. Nos vemos mañana, siempre a las 8:10. Buenas noches, ingeniero. Buenas Feliz noches. noche. Buenas noches.